te damos la bienvenida a Lobo Noche, un lugar donde descubrimos relatos impactantes sobre la infidelidad femenina, repletos de sorpresivos giros. En esta ocasión les presento un relato que, a simple vista, parece simple, pero que encierra una intriga que transformará por completo la trama. ¿Qué impacto puede tener un error de comunicación en una relación? No dejes de ver hasta el final para averiguarlo. Todo se originó en una tarde apacible, un encuentro entre seres queridos, una cena típica. Sin embargo, algo en la expresión de Miguel mostraba un cambio. Las palabras que pronunció, los momentos de silencio, el contacto de su mano con la mía me hizo sentir un momento de incomodidad. Al principio, decidí no prestarle atención. Sin embargo, en medio de un paseo, pronunció unas palabras que me dejaron sorprendido. ¿Me equivoqué en la comprensión? ¿Acaso nuestra conexión estaba transformándose de una manera inesperada? Esa semana fue un punto de inflexión. Todo cambió a raíz de lo que sucedió después. La tarde avanzaba tranquila. Al caer la tarde, el sol se escondía detrás de las colinas, bañando nuestro tranquilo vecindario con una tenue luz naranja. Mientras preparaba la cena en la cocina, disfrutaba de la agradable música de la radio sonando suavemente. Miguel, mi hijo, había vuelto a casa de la universidad para quedarse el fin de semana. En el hogar se experimentaba una tranquilidad reconfortante, una serenidad que evocaba la sensación de lo familiar. El desarrollo de Miguel había experimentado una notable aceleración. Todavía recuerdo claramente mi infancia, cuando solía correr por la casa lleno de preguntas sobre el mundo que me rodeaba. Parece que fue ayer. A los 21 años, había dejado atrás la imagen del niño que solía ser y me había convertido en un joven adulto lleno de energía, seguro de sí mismo y, a veces, sin notarlo, un poco distante. A medida que él iba creciendo, nuestra dinámica había evolucionado, y yo seguía ajustándome a estos cambios. Después de que la cena estuvo lista, lo llamé desde la sala. Cuando nos sentamos a la mesa, noté cómo me miraba fijamente, diferente, de manera tan intensa que me hizo reflexionar. Al principio, opté por ignorarlo, pensando que todo era producto de mi imaginación. Hablamos acerca de sus clases, sus amigos y lo mucho que echaba de menos su casa. No obstante, la forma en que se comunicaba y la intensidad con la que me miraba durante un tiempo prolongado despertaron en mí una emoción que no puedo describir. Después de la cena, decidimos ver una película juntos, algo que solíamos hacer seguido antes de que se fuera a la universidad. En esta ocasión, la atmósfera de la sala de estar se percibía especialmente acogedora. Con una tenue iluminación y cojines suaves, el espacio se convertía en el lugar perfecto para disfrutar de una noche tranquila y relajada. Hacía bastante tiempo que no teníamos la oportunidad de disfrutar de una noche tan tranquila en compañía. Mientras veía la película, noté que lo miraba más de lo habitual, observando detenidamente su transformación a lo largo de los años. Ya no se trataba del joven que había criado, sino de un individuo maduro. En ese instante, cuando empecé a sentir una extraña inquietud por los pensamientos que me invadían, se acercó a mí en el sofá. Al principio pensé que era inocente, pero luego noté su mano cerca de la mía. Me sorprendió la descarga, era algo común, algo que presentía que no era adecuado experimentar. Retiré mi mano de inmediato, sorprendida por la intensidad del momento. ¿Qué tal estás, mamá?, inquirió. Producía un sonido apacible, casi revelando cierta intranquilidad. Presencié el acontecimiento. Mi corazón palpitaba velozmente, incapaz de hallar las expresiones correctas. La fatiga es lo único que se siente, no hay rastro de dulzura. Respondí de forma concisa, tratando de minimizar la situación y esperando que no notara la incomodidad presente entre nosotros. No obstante, en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado, algo que era imposible ignorar. La relación entre madre e hijo se había vuelto más complicada de lo habitual, y aunque ninguno había cruzado ese umbral, el aire estaba lleno de pensamientos no expresados. Guardamos silencio al tomar asiento. La película se estaba reproduciendo en segundo plano, pero ninguno de los dos prestaba atención a la pantalla. Al despertar, le dije que planeaba irme a la cama temprano. No obstante, al distanciarme, no podía quitarme de encima la sensación de que algo había cambiado en nuestra conexión. Mientras reposaba en la cama esa noche, mis pensamientos no dejaban de fluir. Sabía que no podía dejar que esa emoción avanzara. Me vi en la necesidad de distanciarme por el bienestar de ambos. No obstante,
en verdad no estaba segura de cómo llevarlo a cabo. Al día siguiente, al despertar, experimenté una gran sensación de inquietud. Los eventos de la noche pasada no dejaban de rondar mi mente. Traté de eliminar esa sensación, convenciéndome de que todo había sido producto de mi imaginación. Era únicamente su madre, sin mayores ni menores. La profundidad de su amor era tan clara que no admitía confusiones. Noté que mi comportamiento carecía de coherencia. Al bajar las escaleras, me di cuenta de que Miguel ya estaba despierto, sentado en la mesa de la cocina, deleitándose con una taza de café. Al darme la bienvenida, me recibió con una sonrisa como si todo estuviera en orden. Tal vez en verdad no pasó nada, solo fue un momento extraño que solo yo había notado. Decidí apartarlo de mis pensamientos, al menos por ahora. Al empezar el día, dije con una sonrisa fingida y tratando de sonar lo más espontáneo posible. Al responder, mostraba una actitud tranquila y calmada. Buenos días, mamá. Saludos matutinos para ti. Pensaba salir a caminar más tarde. ¿Te apetecería acompañarme? Sal a caminar un rato. Hacía mucho tiempo que no vivíamos una experiencia así juntos. Después de lo sucedido la noche anterior, me planteé si sería apropiado pasar más tiempo a solas con él. No obstante, después recordé mi propio ser. Una mamá y su hijo gozaban de instantes juntos. No existía inconveniente alguno al respecto. Claro que sí, contesté, me parece una excelente propuesta. Esa tarde, nos dirigimos en automóvil hacia un sendero cercano que solíamos frecuentar cuando era pequeño. Una brisa suave movía las hojas, el firmamento mostraba un azul profundo y, por un momento, todo parecía estar en perfecta sintonía. Caminábamos juntos, charlando sin un tema en particular, evocando el pasado, planes futuros, charlas cotidianas. Entre risas, me sentí más relajado estando con él, pensando que tal vez había sido demasiado exagerado con mi reacción la noche anterior. No obstante, mientras íbamos avanzando por el sendero, hubo momentos en los que nuestra conversación se detenía, generando un silencio prolongado que resultaba más espeso de lo previsto. En ese momento, al alcanzar un lugar despejado con una hermosa panorámica del valle que se desplegaba a sus pies, Miguel se detuvo y se volvió hacia mí. Siempre he estado a mi lado sin condiciones. Con un tono suave pero decidido, la madre expresó: es imposible concebir mi existencia sin tenerte cerca de mí. Me sorprendió la forma en que lo dijo. La vulnerabilidad que transmitía su tono me conmovió de manera intensa. Traté de esbozar una sonrisa para aligerar el ambiente. No te preocupes por eso en los días venideros. Estaba haciendo una broma, no tengo planes de ir a ninguna parte. Avanzó un paso sin mostrar ninguna sonrisa, mientras mantenía su mirada fija en la mía. Hizo hincapié en su seriedad al hablar. Siempre ha sido una madre increíble y una parte fundamental de mi vida. Me congelé, las palabras quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas y con un significado que no me veía lista para enfrentar. Examiné su manera de expresarse en busca de señales que indicaran que simplemente estaba mostrando emociones, que esto era solamente un momento tierno e inocente. Sí, la mirada de Eto hacía que mi corazón latiera con intensidad, reviviendo la emoción de la noche pasada. En un susurro apenas perceptible, murmuré: ¿te das cuenta de lo profundo que es mi amor por ti? Respondió acercándose ligeramente: por supuesto que sí, mi cariño por ti es muy profundo, como siempre lo ha sido. Experimenté cómo mi corazón aceleraba su ritmo. La comunicación y la interacción entre la madre y su hijo no cumplían con las expectativas. Aunque mi mente quería retroceder y mantener distancia, mi cuerpo se quedaba quieto, como si estuviera congelado en ese momento. Manifesté con dudas la conveniencia de regresar. El tiempo se está terminando. Antes de poder cambiar de posición, él extendió su mano y la tomó suavemente. El gesto de ternura parecía bastante inofensivo. No obstante, al apoyarme de esa forma y percibir cómo su mano se quedó sobre la mía, lo que me hizo sentir incómoda. Con suavidad, la madre susurró con un tono lleno de una emoción que resultaba imposible de describir. Me cuesta ponerlo en palabras, pero en los últimos tiempos he sentido emociones confusas, y creo que tú también estás pasando por algo similar. Un profundo miedo se apoderó de todo mi ser. Retrocedí al mismo tiempo que retiraba mi mano. En mi pecho, sentía los latidos fuertes de mi corazón. Le pedí a Miguel que se tranquilizara en voz baja y temblorosa. No me digas, ¿estás haciendo una broma?
te hallas en un estado de desconcierto. Al mirarme, su cara mostraba una mezcla de confusión y dolor. Me dijo, madre, estoy completamente seguro, tengo pleno conocimiento de mis sentimientos. Sacudí la cabeza al oír sus palabras. La situación actual no es la apropiada. Mira, hijo mío, no se puede. No pude terminar la frase. Las palabras eran tan intimidantes que resultaba abrumador decirlas en voz alta. Miguel tomó una profunda bocanada de aire, su rostro reflejaba un torbellino de sentimientos. Estoy informado. A pesar de ser consciente de que no es lo adecuado, me resulta imposible evitar sentir estas emociones. No creo que seas capaz de lograrlo también. En el intento de dominar mis sentimientos, las lágrimas brotaron de mis ojos. Esto no sucedía antes. Era increíble para mí que esta situación se estuviera desarrollando. Era imprescindible detener esta situación antes de que se complicara aún más y se cruzara un punto sin retorno. Con la voz entrecortada, le dije que era su madre y que lo quería mucho, pero de ninguna manera de esa manera. No puedo lograrlo. Resulta imposible. Las palabras flotaban en el ambiente entre ellos, pesadas y sofocantes. La expresión de dolor en sus ojos era clara, su postura encorvada y la sensación de derrota eran palpables. Asintió tranquilamente, bajando la vista avergonzado. Ofreció una disculpa en tono suave. No fue mi intención. No pretendía causarte molestias. Me esforcé por controlar las fuertes emociones que burbujeaban en mi interior mientras tragaba saliva con decisión. A pesar de mis dudas, asentí en silencio. Volviendo a casa. En el camino de vuelta a casa, reinaba un silencio abrumador. Miguel guardó silencio mientras yo opté por hacer lo propio. Durante el viaje, las palabras que compartíamos creaban una atmósfera tensa entre nosotros, haciendo que cada momento pareciera interminablemente largo. Mis ojos se fijaron en la carretera, mientras mi mente revoloteaba tratando de procesar los eventos recientes. Eran asombrosas las palabras que había pronunciado y los sentimientos que había expresado. Era complicado creerlo. Vaya, qué sorpresa. Parecía que todo lo que creía saber sobre nuestra relación había tomado un rumbo inesperado. Al llegar al acceso principal, Miguel murmuró sobre ir hacia su cuarto. No lo detuve. Al descender por las escaleras, me dejé caer agotado en el sofá. Los sentimientos que había mantenido desde ese momento durante el viaje provocaban temblores en mi cuerpo. Hallarle sentido a todo eso me resultaba difícil. Se trataba de mi hijo, mi niñito. No obstante, él ya no era un niño y estaba claro que nuestra relación había adquirido una complejidad inesperada para los dos. Quería creer que lo que experimentaba era algo transitorio, una fase momentánea que se desvanecería con el transcurso del tiempo. No obstante, la forma en que me miró y al detener su mano sobre la mía mostraba lo contrario. Experimentaba un sentimiento de culpabilidad dentro de mí, como si hubiera cometido alguna equivocación. Tal vez había demostrado un exceso de cariño, una cercanía excesiva a lo largo de los años. Pero eso no estaba en lo correcto, ¿verdad? Era su deber amar a sus hijos, cuidar de ellos y acompañarlos en su día a día. Eso era todo lo que había llevado a cabo. No obstante, en este instante, todo parecía empañado por la extraña tensión que había surgido entre nosotros, lo cual complicaba hallar una solución. Durante el resto del día, me dediqué a evitarlo, ocupándome de las tareas domésticas y realizando actividades para alejar de mis pensamientos la incertidumbre que sentía. Al llegar la noche, me encontraba exhausta a nivel emocional. No quería enfrentarse a la realidad, a pesar de saber que no podía evitarla para siempre. Genio y yo no podíamos seguir así, fingiendo que todo iba bien cuando claramente no era así. Durante la noche, luego de mucho tiempo dando vueltas en la cama, escuché el ruido de alguien llamando a la puerta. Una profunda tristeza invadió mi corazón. Estaba completamente seguro de que era él. La dulzura en el tono de voz de Miguel destacaba, como si dudara ligeramente. Tenía mis dudas. Aunque mi mente se empeñaba en rechazar la idea y mantener cierta distancia, sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que afrontar esta circunstancia, sin importar lo desagradable que me pareciera. Le pedí con delicadeza que se acercara, acomodándome en la cama y envolviéndome con las sábanas, como si éstas fueran un refugio ante la tormenta de emociones inminente. Al entrar, Miguel exhibía la misma falta de confianza y dilema que yo. Se mantuvo erguido en el borde de la habitación por un momento, sin estar seguro de cuál sería su siguiente movimiento.
Después de un momento, se sentó en el borde de la cama, manteniendo cierta distancia. Lamentando en su manera de hablar, pidió perdón. Cometí un equívoco al comunicar lo que dije anteriormente. Estoy completamente confundido acerca de lo que pasó. Asentí tranquilamente, buscando las palabras exactas. Aludí a mi comprensión de la situación al señalar lo enredado que parecía. Miguel, es factible que ocurra de nuevo lo que pasó antes. Es fundamental mantenernos alerta. La situación actual no es la adecuada. Con los ojos dirigidos hacia abajo, susurró que estaba informado. Madre, la situación es sumamente difícil. Siento cierta confusión respecto a las razones de mis emociones en este momento. Aunque me esfuerzo por alejarlo, él persiste en volver. Las palabras que pronunció calaron profundamente en mi interior. Su presencia me sumió en una profunda melancolía. En verdad, para los dos. Jamás imaginé que me vería en esta circunstancia. No obstante, estábamos inmersos en un remolino de emociones del que ninguno de nosotros lograba hallar la salida. Con firmeza y ternura, volví a decir, soy tu madre. Mi capacidad se reduce a eso. Con tristeza en sus ojos, me miró y me cuestionó si estaba informado sobre la situación. No obstante, asintió en señal de acuerdo. Manifestó su entendimiento de manera sencilla. En efecto, no quiero alejarme de ti, le aseguré que no lo abandonaría. No obstante, se precisan imponer limitaciones. Miguel, estamos hablando de una región con un nivel de peligro elevado. Por un breve momento, el silencio se apoderó de nuestra conversación. La tensión de la mañana persistía, pero todos sabían que la situación actual no podía durar para siempre. Ambos teníamos claro ese hecho, aunque ninguno de los dos estaba listo para aceptarlo completamente. Sugerí con cortesía que volviera a clases al día siguiente. Creo que ambos necesitamos un momento de soledad para aclarar nuestros pensamientos. A pesar de la tristeza que reflejaban sus ojos, Miguel asintió serenamente. Asintió con un leve murmullo. Tal vez tengas razón. Al día siguiente, lo vi mientras organizaba sus cosas para el viaje. Sentimientos no resueltos creaban una atmósfera cargada que ocupaba el espacio entre nosotros. Anhelaba estrecharlo entre mis brazos y garantizarle que las circunstancias iban a mejorar. A pesar de ello, no conseguía persuadirme para aproximarme hacia él. Tras todo lo sucedido, resulta imposible. Tras su marcha, la casa lucía más solitaria de lo que había estado en años. Me senté en el sofá y miré por la ventana, tratando de entender todo lo que estaba pasando. Los dos teníamos la certeza de haber elegido correctamente al distanciarnos un poco entre nosotros. No obstante, ello no simplificó las circunstancias. La relación entre una madre y su hijo se percibía como directa y llena de autenticidad. No obstante, la situación entre nosotros se había tornado notablemente más complicada. Una circunstancia que ninguno de los implicados lograba solucionar. Traté de volver a mis rutinas habituales a medida que pasaban los días. Sin embargo, la sensación de cotidianidad no volvía. La falta de Miguel hacía que la casa se sintiera demasiado callada, y mis pensamientos sobre él eran más recurrentes de lo apropiado. Tenía la ilusión de que la ruptura nos traería beneficios, permitiéndonos tener el tiempo suficiente para entender nuestras emociones. A pesar de todo, en el fondo sabía que las circunstancias nunca volverían a ser como antes. Había experimentado un cambio definitivo entre nosotros que sembraba incertidumbre en mi mente acerca de lo que depararía el futuro. Agradezco el tiempo que has dedicado para estar presente y escuchar lo que tenía que contar. No olvides suscribirte para acceder a videos con temáticas similares.